Bueno, nos encontramos con otro de los técnicos de la Liga Pro, Banco Pichincha, también a conversar un poco sobre su historia particular, los clubes que ha dirigido. Y además le quiero preguntar de entrada a Humberto Pizarro, el director técnico de Orense, que ha logrado 2 ascensos con equipos inéditos como el propio equipo machaleño y en su momento también con River Plate Ecuador. Profe, ¿existe un secreto? ¿Existe algo realmente que no sepamos para lograr un ascenso que es tan difícil en el fútbol ecuatoriano además y que usted lo haya conseguido con 2 equipos que no son tradicionales, con 2 equipos que están en sus primeras andanzas en el fútbol ecuatoriano y usted, tanto con River como con Orense, logró encontrar ese camino para meterse en la primera división del fútbol nacional? ¿Cómo está, profe? Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? Siempre va a ser un gusto conversar contigo, un gran profesional, te conozco muy y siempre va a ser placentero, ¿no? Yo creo que no hay ningún secreto, solamente primero creer en el trabajo que uno hace, el trabajo del día a día, convencer también a los jugadores, siempre va a ser importante. Yo creo que lo más primordial siempre va a ser el convencimiento a los jugadores, la planificación que se tiene en un club, ¿no? Por ejemplo, los 2 clubes que tuve la oportunidad de trabajar y de dirigir y de subir a los clubes, ¿no? Tanto River Ecuador como Forense. Ambos clubes tienen una gran infraestructura, ambos clubes siempre fueron muy ordenados en su trabajo, hubo una gran planificación. Por ejemplo, el caso de River Ecuador, recuerdo tanto que después de un último partido en la Fortaleza, que había hablado con el doctor Canesa, me parece que fue el año 2013, sí, el año 2013, último partido con el técnico universitario, recuerdo tanto, el doctor Canesa ingresó al camerino, fue un partido que empatamos en la Fortaleza, me parece 1-1. Me dijo que esté tranquilo y que le presente una planificación para subir al equipo después de 2 años, ¿no? Sería el año 2015, se puede decir después. Le presenté la planificación, la conversamos, la analizamos, pero se dieron situaciones que no estaban en nuestros planes de subir al equipo al siguiente año. Entonces yo considero siempre que la planificación es importante. Igual forma sucedió con Orense, con el dinero Darwin, con él siempre se conversó el 2000, a partir del 2018, ¿no? Del mes de mayo, él quería llevarme por recomendación del doctor Mario Canesa, pero en ese momento no podía ir al equipo porque tenía un compromiso en la ciudad de Bahoyo dirigiendo al Venecia. Después a mitad de año otra vez se presentó la posibilidad, pero le manifesté la misma situación, ¿no? Yo ya estaba en La Paz, en la sucursal de Delfín, y lo que acordamos fue planificar el trabajo para el 2019 y esa planificación corría desde el mes de octubre del año 2018, donde conversaríamos primero y posteriormente a realizar una planificación, donde en esa planificación lo primero siempre son los objetivos, ¿no? Un objetivo era muy claro, subir de categoría en el año 2019 y para ello habría que analizar los jugadores, presentar una lista de jugadores. Entonces, siempre esa anticipación mental y después por escrito siempre va a ser importante para alcanzar éxito en cualquier actividad. Mire que, digamos, sacando un poco el resumen de lo que usted dice, profesor Humberto Pizarro, es verdad, ¿no? No quiero hablar de casualidades o coincidencias, pero tanto ese River del 2014, bueno, que lo conocimos bastante bien, en mi caso por trabajar muchos años en el Grupo Caravana con el doctor Canesa, y este Orense, del cual no conozco a profundidad, no he tenido la oportunidad de visitar el complejo de Orense, pero siempre digo que me hablan muy bien de lo que está haciendo el equipo que usted está dirigiendo en cuanto a infraestructura, organización, planificación. Y yo le decía que el resumen de lo que usted me acaba de decir es planificación, que no es fruto de la improvisación, ni de la casualidad, ni de que se encontró de golpe con digamos, un contexto que le permitió subir con estos 2 equipos de categoría, ¿no? Sino, profe, planificación y directivos, además, muy metódicos. Sí, así es. Como tú conoces, la planificación primero es algo mental y eso hay que pasarlo después al escrito, analizarla, ejecutarla siempre va a ser importante y llevarla a cabo, ¿no?
y tuve la posibilidad de trabajar con dos grandes dirigentes, ¿no? Como lo mencioné antes, el doctor Mario Canessa, conocedor de fútbol. Yo siempre pienso de que cuando se trabaja con un dirigente que conoce de fútbol, las cosas son mucho más fáciles, ¿no? Y en River tuve la fortuna, gracias a Dios, de trabajar con un dirigente como el doctor Canessa, que primero fue futbolista profesional, fue dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, dirigente de clubes en segunda categoría, primera B, entonces y ya había sido dirigente también en primera A, de lo que conozco también en la provincia del Oro, casualmente, ¿no? Con equipos profesionales allá en el Oro. Entonces, en esas circunstancias, siempre va a haber un mejor diálogo, siempre va a haber esa relación, se puede decir, en cuanto a ideas, ¿no? Por supuesto que como cualquier trabajo siempre puede haber discrepancias, pero con altura y la jugó siempre, en su momento la jugó, y hicimos una buena química en ese sentido, ¿no? Inclusive para confeccionar las plantillas de jugadores. Lo mismo sucedió con Orense, con el ingeniero Darwin Palacio, donde también jugó fútbol, aunque no profesionalmente me parece, por ahí creo que, conversando con él, creo que jugó unos 3, 4 partidos en primera categoría, pero es una persona que primero en su actividad económica la ha luchado mucho, y segundo, ha llevado al equipo desde la segunda categoría a la primera B, entonces en esa circunstancia ya va a tener un recorrido y tiene sobre todo la amplitud para poder entender lo que se quiere en un equipo profesional. Entonces en esa circunstancia prestaron todo el contingente, lo más importante siempre va a ser la infraestructura, digo siempre yo, ¿no? La infraestructura donde el cuerpo técnico no tiene que preocuparse por, por el campo de juego donde tiene que entrenar, sino que siempre están dispuestos, ¿no? El caso de River, teníamos 2 canchas de fútbol, teníamos gimnasio, el caso de Orense, 3 canchas de césped natural, 2 canchas de fútbol sintético, gimnasio, coliseo, concentración, entonces se prestaba para hacer una gran planificación, llevando seriedad a eso abajo, por eso decía al inicio de esta conversación, con todo eso hay que convencer al jugador, yo siempre considero que eso también es parte importante, que el jugador esté comprometido, no solamente por la cuestión económica, sino que lo más importante, comprometido con el objetivo, saber el esfuerzo que hace el dirigente para que de esa manera ir cristalizando poco a poco objetivos que se planifican al inicio de año y tratar de conseguirlo a final de temporada. Yo quiero retroceder, quiero ir a ese primer retrato que tengo de Humberto Pizarro. Yo todavía no era lista. Hablo del año 2007, cuando, bueno, Emelec venía a un subcampeonato en el 2006, que podría decirse hasta cierto punto fue, y no sé si le falta el respeto a alguien, tal vez producto de la casualidad, en cuanto a los jugadores que terminaron llegando. Me acuerdo un Emelec convulsionado, haciendo pruebas un montón de jugadores, y claro, hubo la mano de un técnico como Palillo Torres Garcés que supo encauzar ese equipo, además del momento de Novoa, Escalada, Mondaini, el mismo Paredes, Michael Arroyo, encontró un gran conjunto para sacarlo adelante. Y al año siguiente, yo recuerdo 2007, ya cuando Emelec no podía contar con Mondaini y Escalada, quiso experimentar, o más bien repetir el experimento. Me acuerdo que trajo a otros chicos de Boca, a Asís, a un chico Biatri, bueno, que luego terminó jugando en el plantel mayor, a Jerónimo Morales Neumann, muchos jugadores ese año, me acuerdo, a prueba, no salió el experimento como sí en el 2006, y termina yéndose Torres Garcés, no recuerdo si hubo un técnico intermedio, no sé si tal vez Sevilla, pero en ese Emelec convulsionado, en ese Emelec que no andaba bien, que no es el Emelec solvente de ahora con Nacineme, aparece la figura de Humberto Pizarro, recuerdo. ¿Qué piensa usted ahora mirando hacia el pasado? ¿Qué piensa usted de ese momento del Emelec y esa oportunidad que le dieron, profe, para dirigir por primera vez en Serie A? Sí, Andrés, ese es un grato recuerdo, ¿no? Porque como tú manifiestas, fue un MLE muy convulsionado. Tomé el equipo en la última posición, ¿no? Última posición, me acuerdo tanto. Y te digo, no tenía las grandes figuras que MLE tiene en este momento y que ha tenido en Ninguna, esta sí. última década, se puede decir. No tenía las grandes figuras.
Entonces, y la otra instancia que yo no había dirigido primera categoría A. Había tenido un paso unos 4 meses, 5 meses en la Serie B con el Super Santa del 2001, donde dirigí ese equipo de Santa Rita, y después regresé a Melé, ¿no? Entonces fue algo, digo que fue una situación media compleja. ¿Por qué? Porque el doctor Ferdinand Hidalgo, que era el presidente en ese momento del Club Sport Emelec, me llamó a su casa a pedirme de favor que pueda tomar el equipo, ¿no? Estaba un poco dudoso, te digo, en realidad en ese momento, porque era una gran responsabilidad el tomar el equipo en última posición, y no era cualquier equipo, ¿no? El Club Sport Emelec, uno de los grandes equipos de Ecuador, de Sudamérica, y siempre se le viene a la mente a uno como principiante, como debutante, pasa también ideas positivas e ideas negativas, ¿no? Y una de las ideas negativas que pasaba por mi mente era que el Y equipo si estaba en última deciden, posición y el ujú, equipo descendía. El aficionado no va a comprender de que el equipo estaba último, que el equipo había hecho, no tenía una gran plantilla, todas esas circunstancias, ¿no? Y te digo que las 24 horas del día pensaba en ML, las 24 horas, ¿no? Porque en la noche al acostarme pensaba en el trabajo que tenía que hacer, los jugadores que tenía que alinear, diferentes cosas, los objetivos mediano y a largo plazo, todas esas circunstancias, inclusive tenía un estrés muy grande, donde llegué inclusive hasta subir de peso muy rápido, tenía dolor de cuello, me pasaba de todo en ese sentido, ¿no? Pero también va la otra parte positiva, y viene ahí ese sacudón mental que uno dice, bueno, es el momento, no estaba en mis planes coger un equipo profesional tan rápido, pero es el momento, y sobre todo por la confianza que me ha dado el doctor Fernando Hidalgo. Al mismo tiempo me daba una fortaleza mental de que habían 5, 6, 7 jugadores que los había dirigido en divisiones menores, y decía, en algún momento siempre me molestaba porque no le daban oportunidad de los jugadores en la cantera, ¿no? Los técnicos de turnos en primera categoría. Entonces dije, este es el momento para poder ayudar a mis jugadores, y así fue que en corto momento que estuve dirigiendo el MLE, debutaron un total de 7, 8 jugadores en ese primer equipo. Entonces fue algo satisfactorio, y sobre todo porque la última posición la llevamos al primer lugar. Nosotros estuvimos en el primer lugar en ese año del 2007, y después simplemente yo creo que teniendo buenos resultados, eh, tuve que salir porque en realidad, no quiero decirlo ahora, lo dije antes, cuando aún estaba vivo el señor Omar Quintana, lo he dicho antes, que en paz descanse, por controversias con él en cuanto a formaciones, yo no permitía que me pueda introducir jugadores en las alineaciones en ese sentido. Y te cuento como anécdota, le dejé 3 veces votado el equipo, 3 veces les ha votado el equipo. Una de esas ocasiones me acuerdo que estuvimos en los Amanes, después un partido con el Deportivo Cuenca, que lo perdimos 2-1 en Cuenca, donde lo fracturaron, para que te acuerdes y el público se acuerde, lo fracturaron a a Huipipe Segura Huipipe. en ese partido, y le marcaron un gol de tiro libre. Sí, a Guamán le marcaron un gol de tiro libre. Entonces en la concentración, porque jugábamos día domingo, el señor Mar Quintana había tomado la pizarra delante de todos los jugadores para explicarle cómo tenía que pararse Guamán. Entonces tomé un poquito de calma, me levanté de la mesa, fui a la habitación, cogí las llaves de mi carro y me fui a mi casa. Sí, entonces después, yo en ese momento vivía en Sauces 9, y después de ese momento fue a mi casa Marcelo Lizaga, el Cookie Juárez, Aguirre, Carlos Quiñones, fueron a mi casa a verme y todo eso, y me llamó el señor Mar Quintana que regrese. Bueno, conversamos y regresé, ¿no? Fueron 3 veces que más o menos sucedieron esas situaciones, porque en realidad yo considero de que cuando uno confía en el trabajo, yo creo que el dirigente puede sugerir, puede conversar, pero no puede interferir en las alineaciones. Entonces yo decía, si lo permito ahora, esto se cae, y el jugador inclusive te falta el respeto, ¿no? Por esa circunstancia yo creo que sí es un gran trabajo, porque el jugador ve la personalidad del técnico, y eso nos ayudó a enrumbar ese equipo a una mejor ubicación. De estos años acá, de ese debut, año 2007 a hoy, 2020, ¿han notado
un avance, una mejoría en cuanto a la consideración que se tiene sobre el director técnico ecuatoriano, justamente por lo que usted decía, porque daba esa sensación desde afuera que al extranjero se lo respetaba más, tal vez por pergaminos, ¿no? Algunos de ellos, me refiero, que hayan dirigido clubes grandes, otros venían sin ningún pergamino, y eso nos parecía siempre injusto con el técnico ecuatoriano. Pero ¿cree que hay más respeto, hay mayor consideración con el técnico ecuatoriano hoy o no? ¿Cómo lo ve? Yo siempre pienso de que el respeto se lo gana la persona, el entrenador, el profesional se gana el respeto, ¿no? Pero sin embargo es muy buena tu pregunta porque considero siempre de que al técnico extranjero se lo respeta más, se le brinda mayores oportunidades muchas veces, ¿no? Se da de que cuando se contrata un técnico nacional, a veces no le brindan todo ese apoyo, ese material humano que puede pedir el director técnico, no se le da. Pero sin embargo se le exige muchos resultados y cuando no se dan las cosas, ese técnico sale, deja el equipo, viene un técnico extranjero y le dan todas las oportunidades del caso, ¿no? Y se ven todo, ¿no? Porque yo me daba cuenta, yo estuve como alumno en el Instituto Tecnológico de Fútbol de la Federación Ecuatoriana, y yo veía ahí que habían o hay entrenadores, profesores extranjeros y le ponían un carro para, para que ellos se movilicen, ¿no? Yo le decía a mis compañeros, le decía, estoy muy seguro que si cualquiera de nosotros somos profesores en el instituto, ni una bicicleta nos ponen. Es la realidad en esa circunstancia, ¿no? Y lo mismo pasa en los clubes. En los clubes viene un técnico extranjero, lo llevan a vivir a San Borondón, le dan un carro del año, sin embargo, al técnico nacional no sucede eso, ¿no? Y muchas veces se puede decir por qué acepta muchas veces ciertas cosas, ¿no? A veces se acepta hasta ciertos límites ciertas cosas porque son las oportunidades que se pueden dar y que se puede acoger uno en ese momento. Acoger esas oportunidades, esas escasas oportunidades para poder mostrar su trabajo y tratar de ir limpiando el camino, no solamente para uno, sino también para los coterráneos, para el entrenador nacional que también viene atrás. Entonces, en esas circunstancias creo que no se brindan todas las oportunidades. Por eso ahora mismo, en este momento que vivimos nosotros, acá en el país y en el mundo, en la pandemia, yo reflexionaba con colegas tuyos y les decía de que el entrenador nacional generalmente dirige equipos pequeños donde no le dan todo el material humano, ¿no? Y se juega con desventaja con los grandes equipos. Entonces yo le decía de que ahora, este momento que vivimos nosotros, debemos jugar con esa ventaja también contra esos equipos que le dan las oportunidades al entrenador extranjero, ¿no? ¿Qué quiero decir? De que si antes se compite con desventaja con esos equipos, ahora no es el momento para que al entrenador nacional o a los jugadores inclusive se le va el sueldo cuando se trabaja en equipos pequeños en esa circunstancia, ¿no? Porque uno, si bien es cierto, trabaja en el día a día con confianza en lo que hace, confianza en sus jugadores, pero sabe que cuando va a enfrentar a un equipo grande se va a competir con desventaja, ¿no? Entonces en esa circunstancia no toca otra que trabajar y simplemente tratar de convencer a los jugadores de que trabajando, que esforzándose, se puede ganar a los grandes, ¿no? Mire, lo que siempre digo también, mirando desde afuera un poco, da esta sensación que muchos técnicos extranjeros, al no, por obvias razones, tener nuestra cultura idiosincrásica, en comportamiento, todo esto, mantienen cierta distancia con los jugadores ecuatorianos, ¿no? Y los jugadores ecuatorianos me parece que no lo miran con malos ojos. No sé si al técnico ecuatoriano, cuando el Nacional marca esa distancia, en cambio sí lo ven como que, ¿y este qué se cree? No sé si es una percepción que se da desde afuera, porque claro, el técnico ecuatoriano, al ser todos nosotros de la misma nacionalidad, compartiendo costumbres, compartiendo gustos gastronómicos, como decía, uno entendería que está más cercano y que le gusta la broma y nuestra forma de ser, ¿no? Como es además el futbolista de nuestro país, ¿no? Caliente, que le gusta la música, y tal vez al técnico extranjero sí le terminan respetando su distancia, y me parece que muchas veces al técnico ecuatoriano, por eso digo, no sé si es mi impresión,
cuando el técnico ecuatoriano quiere marcar esa autoridad, no cae bien. No sé si le ha pasado. Sí, exactamente. Es correcto, o sea, tú tienes todo, se puede decir, la vivencia, el conocimiento en ese sentido, porque, sí, ¿no? Es así. El técnico nacional tal vez está siendo observado, criticado y jugado por toda la plantilla de jugadores muchas veces en ese sentido, ¿no? Y no pasa solamente, te digo, con el futbolista. Yo creo que pasa con el ecuatoriano mismo en esas circunstancias, ¿no? Me tocó un momento en River, Ecuador, un momento eh, sacar, te digo, a un periodista, pero por supuesto con educación del campo de juego, ¿no? Porque estábamos entrenando y se metió al campo de juego. Eso fue que cuando estaba en River, Ecuador, se metió al campo de juego a hacer una nota. Entonces lo tomé de la mano con respeto, lo saqué del campo y le dije qué pasaría si aquí en esta cancha no tuviese un técnico nacional, sino un técnico extranjero. Yo te aseguro que no te vas a meter en ese momento. ¿Para qué? Reflexionó y dijo, sí, profesor, tiene razón. Disculpen, entonces por eso te digo, pasa con el ecuatoriano en esa circunstancia. Pasa, te digo, muchas veces de que a veces, por ejemplo, me tocó vivirlo en MLE, ¿no? En MLE yo había trabajado con muchos de los jugadores que estaban en primera categoría y sin embargo habían jugadores que no había dirigido en divisiones menores, muchos de ellos los había llevado inclusive a comer a mi casa cuando no tenían la oportunidad de comer, la llevaba con el transporte, pero sin embargo, cuando ya estábamos en primera categoría, yo esperaba tener ese respaldo de ellos. A veces no lo tenía, eran los jugadores que uno tenía que ponerle la mano un poco más fuerte en ese sentido, y más vale los jugadores profesionales, los de más experiencia, brindaban toda la apertura y toda la confianza para poder trabajar. El caso de Marcelo Elizá, el caso de Pipi Juárez, Pipe Segura, los jugadores más viejos, más experimentados siempre dan esa facilidad, ¿no? Pero por eso te digo, es idiosincrasia en ese sentido, ¿no? Por eso uno cuando va madurando, como en cualquier actividad, en este caso como entrenador, yo creo que uno va teniendo ese equilibrio para poder inclusive tratar de tener cierta paciencia y cierto equilibrio cuando suceden estas circunstancias, ¿no? ¿Cuál es ese partido inolvidable dentro de su carrera como director técnico? En cualquiera de los equipos que ha dirigido. Emelec, Rocafuerte, River, Muchurruna, bueno, dentro de, no sé si tuvo tiempo ahí porque el Mr. Chango ahí no tuvo mucha paciencia. Orense, ese partido que un día conversando con sus nietos va a decir, este es. Yo tengo dos partidos, ¿no? Uno con River Ecuador en la Serie A, cuando le ganamos a Barcelona, me parece 2-1 en el Estadio Monumental, donde hicimos un gran partido Yo con creo que muy fue el buena modelo. posición de balón. Ese En el fue el Estadio modelo. Monumental. ¿Sí? No, fue en el Estadio Monumental. En el Estadio Modelo le ganamos 2-1 y el Monumental también le ganamos 2-1, me parece. Sí, o 2-1, 1-0, algo así. Sí, Yo creo que con fue, Barcelona lo enfrenté 3 veces. yo creo que fue 1-0, tal vez con el gol de Neckelman, puede ser el del Monumental. Sí, exactamente, sí, un pase que le dieron a Neckerman por el costado derecho dentro del área y la cruzó al Sí, lado derecho de Banguera, me parece. Sí, sí, 1-0 con gol de toda la Neckelman. razón. Fue 1-0. Barcelona ese año lo enfrenté 3 veces, le ganamos en 2 ocasiones, una ocasión empatamos también ahí en el Monumento. Entonces, fue ese partido que ganamos 1-0 con gol de Neckerman, donde yo giraba la banca y le decía a mis jugadores, los suplentes le decía, le estábamos robando a Barcelona porque estábamos dando un baile, ¿no? Estábamos en un baile, partidos bien jugados. Ese fue uno de los grandes partidos, ¿no? Y el partido fue, el partido que salimos con Orense frente al Man, donde en 7 minutos se me estaba viniendo todo el trabajo que habíamos hecho durante todo el año al piso, ¿no? Porque íbamos empatando un partido 1-1, jugándolo bien, habíamos fallado algunos goles y en un contraataque cometemos un error muy grande de penal. Faltaban ya 7, 8 minutos y gracias a Dios nuestro golero Rolando Silva lo atajó, ¿no? Después ya hice una variante y pudimos concretar el segundo gol para yo considero que estos 2 partidos son los que más recuerdo por la importancia que tienen. Jugadores
inolvidables también que haya tenido dentro de su carrera como director técnico? Los jugadores que más lo marcaron por distintas situaciones. Muchos jugadores, sobre todo los que dirigí en divisiones menores. Yo creo que eso marcaron mucho más porque tuve vivencia con ellos desde que eran muy jóvenes, ¿no? El caso de Valencia, el caso del mismo Cristiano Boa, muchos jugadores, José Luis Quiñones, Daniel Viteri, Marcos Caicedo. Marcos Caicedo, con él tengo una anécdota que yo era director de las categorías menores y dirigí la categoría sub-20. Después de un partido que jugaba sub-18, lo llevé a mi casa a dormir, lo alimenté para ir al otro día a Quito a jugar un partido nacional, lo llevé en avión y me jugó 10 minutos, porque los 10 minutos se hizo expulsar, ¿no? En esa circunstancia. Una anécdota que no lo olvido nunca, ¿no? O sea, por eso digo, con los jugadores que pasaron por no tengo mucha más anécdota, lo mismo Eduardo Morante, tantos jugadores que pasaron en esa circunstancia, ¿no? Pero de allí jugadores que ya estaban realizados, hechos, Tupi Juárez, Marcelo Elizaga, jugadores por su profesionalismo sobre todo, y ver esa experiencia que ponían al servicio del club, ¿no? Yo creo que eso lo deja uno marcado, ¿no? Lo que hizo Elizaga y Juárez en el fue formidable, ¿no? Por eso son jugadores símbolos de este club. ¿Ve en el futuro, un poco volviendo al inicio de esta conversación, ve en el futuro del fútbol ecuatoriano que se avanza hacia dirigencias organizadas, ¿no? Poníamos de ejemplo River Plate de Ecuador o River Ecuador, este Orense. ¿Ven el camino dirigencias o un fútbol ecuatoriano más organizado o no es tan optimista en ese sentido todavía? No, sí, por supuesto, ¿no? Y valga la oportunidad, yo considero de que el año anterior, donde ya ingresó la Liga Pro, yo creo que fue algo formidable, ¿no? Muchas veces, yo digo, al ecuatoriano nos cuesta el cambio. Y a veces inclusive cuando vemos ese cambio, a veces no queremos ver la parte positiva y nos cuesta mucho en esas circunstancias. Pero considero que el 100% de los que estamos en el fútbol, llámese entrenadores, jugadores, dirigentes, periodismo, aficionados, y todos ellos, yo creo que nos dimos cuenta que el año anterior hubo un cambio de organización, ¿no? Organización desde este momento. Yo siempre comentaba, sobre todo con los jugadores jóvenes y con cuerpo técnico joven que tengo en mi equipo, en Orense, le decía que era diferente ahora porque antes nos tocó vivir a nosotros como jugador momentos donde el equipo llegaba al campo de juego y tenías que esperar a veces 15 minutos al equipo rival hasta la hora que le dé la gana salir a la cancha, ¿no? En esas circunstancias, lo mismo pasaba en el entretiempo, en todo eso, ¿no? Ahora hay tiempos, hay ciertas situaciones que hay que respetar, momentos que se llega al estadio, calentamiento, el momento que se termina el calentamiento, salir al campo de juego, salir ordenado, el fair play, tantas circunstancias. Por eso, en el último partido que jugamos frente a Liga Portuguesa el año anterior, tuve el agrado de felicitar al presidente de la Liga Pro por el trabajo que se había hecho, y considero que nosotros, los que estamos metidos en el fútbol, somos los que tenemos que continuar con ese respaldo, ver las cosas positivas que se están haciendo, independientemente de quién las haga. Yo creo que tenemos que nosotros tratar de esa forma, motivar a todas esas personas que están tratando de hacer un cambio en el fútbol ecuatoriano, y todo eso va en bien del fútbol, ¿no? Y la misma situación pasa en los clubes están más organizados, los clubes ya están tratando de tener sus propios campos de entrenamientos, tener cuerpos técnicos en divisiones menores completos. Entonces, en esas circunstancias, poco a poco, el fútbol va a tener un cambio y todo eso va a andar en bien del fútbol ecuatoriano. Profe, un gusto realmente haber conversado con usted estos minutos. Sabe, bueno, que le tengo una gran consideración. Imagínese tanto tiempo ahí compartiendo, en su momento entrevistándolo, desde la época de Rocafuerte en la Serie B, luego su llegada a River,
bueno, últimamente no hemos podido vernos mucho por la distancia y las distintas ocupaciones, pero sabe que compartimos muchísimo tiempo en ese día a día, en esa semana a semana, y debo reconocer que siempre usted ha sido abierto totalmente a la prensa, siempre con buen ánimo, buena predisposición, así que sabe que hay un muy buen sentimiento aquí de aprecio y consideración, respeto para usted. Siempre, como dije al inicio de la conversación, muy contento de conversar contigo. Te conozco muchos años desde tu inicio y para mí es muy placentero verte que estás cada día dando un paso hacia adelante y siempre tú eres uno de los periodistas que los he catalogado por tu educación, por tu cultura. Entonces en estas circunstancias siempre uno trata de ser un poco recíproco, se puede decir, con ese profesional y sobre todo con la persona, ¿no? Entonces, contento y siempre a las órdenes, ¿no? Para cualquier momento conversar. Muchísimas gracias, profe. Ha sido Humberto Pizarro, aquí en este espacio, en esta charla futbolera de la Liga Pro. Será hasta la próxima.